Bienvenidos al canal de Tuxtepec Turismo. Estoy en la isla Xoyaltepec. Xoyaltepec significa en el Cerro de la Palma. Desde aquí se pueden apreciar las famosas 1000 islas. Si quieres saber cómo llegar hasta aquí, qué ver y algunos tips para tu viaje, te invito a que veas este video. La isla Xoyaltepec es la isla habitada más grande del lago Miguel Alemán. La única manera de llegar hasta aquí es en lancha. Existen diferentes puntos desde donde puedes llegar. Nosotros nos fuimos desde Tuxtepec hasta San Pedro Ixcatlán. En Ixcatlán existen muchos lancheros. Solo pregunten por alguno que los lleve a la isla. Los precios rondan entre los 300 y 500 pesos y los llevan y traen de regreso. En nuestro caso, el lanchero nos fue a buscar hasta donde estábamos para llevarnos a su lancha. El recorrido empieza pasando entre granjas de mojarra. Podrás observar muchas aves, incluyendo a los pelícanos que migran cada año desde Canadá. También verás islas que son usadas como corrales naturales, ya que las vacas no saben nadar. Cuando fui, el nivel del lago estaba alto y por eso algunas islas estaban sumergidas y donde solo se veían las copas de los árboles. También verás postes de luz instaladas en cada islita que llevan electricidad a la isla Xoyaltepec. El recorrido en lancha por sí sola es increíble y se disfruta cada momento. Después de 40 minutos llegamos a la isla Xoyaltepec. Lo primero que vimos fue un burro y es que los habitantes de la isla los necesitan para subir el empinado camino. Yo creo que podrían ofrecer la renta de burros para aquellos que no quieran subir caminando. Te recomiendo traer mucha agua, ropa ligera, unos buenos tenis y muchas ganas de ver las 1000 islas. Está bien empinado. A medio camino puedes tomar un pequeño descanso mientras disfrutas de la vista. Y por fin llegamos a la cima después de 20 largos minutos. Lo primero que verás es la iglesia de San Miguel de Arcángel, que tiene casi 500 años. Como sucede con todas las iglesias de la región, el techo original de palma ha sido reemplazado por un techo de lámina que es más económico y fácil de mantener. Se dice que la campana de la torre fue donada por el mismísimo Hernán Cortés. Es en este punto donde se puede disfrutar de una vista hermosa de las 1000 islas. Como mencioné anteriormente, dependiendo del nivel del lago, algunas veces se verán más o menos islas. Pero a todo esto, ¿cómo se formaron las 1000 islas? Pues resulta que en los años 50 se construyó la presa Miguel Alemán para evitar inundaciones que año con año amenazaban con inundar las ciudades que se encuentran a orillas del río Paploapan, lo que significó un alivio para estas ciudades
significó el sufrimiento de miles de mazatecos que debieron abandonar sus pueblos y tierras. Los habitantes de Soyaltepec fueron reubicados en Nuevo Soyaltepec, que también es conocido como Temazcal. De hecho, al ver que las partes altas de Soyaltepec no se inundaron, muchos habitantes decidieron regresar a lo que ahora era una isla, y por eso también a la isla se le conoce como Isla del Viejo Soyaltepec. Ya que estamos hablando de historia, ¿sabían que tropas invasoras francesas que intentaban ocupar el norte del estado de Oaxaca fueron derrotados aquí en 4 ocasiones en el año de 1866? Las ruinas del fuerte de Soyaltepec son muestra de este hecho heroico. Las ruinas se encuentran a un costado de la iglesia y es un buen lugar para tomarte fotos. Explorando alrededor de la iglesia, encontramos unos fragmentos de algún edificio con unas inscripciones que decían 1914 y otro con el nombre de una calzada. No sé cuál es la historia detrás de estos fragmentos, pero ya volveré para averiguarlo. O si ustedes lo saben, déjenmelo saber en los comentarios. Ya. ¿Quieres tocar? Quiero tocarlo. Ah, Con la mamá. Piernas, sí. Ay, su pelo. Muy dulce, ¿no? Después de explorar un rato alrededor de la iglesia y de disfrutar la increíble vista de las 1000 islas, decidimos adentrarnos a la comunidad y explorar un poco la isla. El lanchero que nos trajo nos habló de una piedra gigante que queda al otro lado de la isla. Resulta que en esta piedra existe un punto específico que tiene forma de asiento donde se sienta la doncella de la peña. La leyenda cuenta que la doncella se sienta a tejer. Para la gente de la isla, esta piedra es sagrada y se dice que cumple deseos. Así que cuando visites la isla, no olvides visitar esta piedra y pedir tu deseo. Esta fue mi visita a las famosas 1000 islas desde la isla Soyaltepec. Si deseas contratar el mismo lanchero que nosotros, te dejo los datos en la descripción.
Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Estaré subiendo más videos de la Chinantla y cuenca del Paploapan.